Seguimos en Encuentro de Tarde y nos acompaña Moni Molina. Vamos a estar charlando sobre este 3 de junio, ni una menos. Bienvenida, antes que nada, Moni. Gracias por acompañarnos siempre. A ustedes, muchas gracias por invitarme. Bueno, hoy 10 años, ¿no? De este primer Ni Una Menos de allá Sí. del año 2015. A líneas generales, ¿cuáles serían estos avances? ¿En qué hemos avanzado? A ver, una cosa que es significativa de los 10 años es que, pensando en el recorrido de la lucha de las mujeres, el Ni Una Menos es como que fue el catalizador, fue el punto de inflexión donde se hizo masivo ese grito, esas demandas de las mujeres por situaciones de violencia. Podríamos decir que lamentablemente el femicidio de Kiara Pérez, esta adolescente de 14 años ocurrido en Rufino, Santa Fe, que fue asesinada por su novio de 16, fue como la gota que rebalsó el vaso, como decimos comúnmente, ¿no? El punto de inflexión donde comunicadoras y escritoras que venían reuniéndose en una maratón de lecturas en relación a las violencias, hubo una de ellas que plantea, no vamos a decir nada con esto que ocurre, porque este femicidio se había dado el 11 de mayo. Así es como el 3 de junio se produce de manera, yo creo que para sorpresa de toda la ciudadanía, una movilización no solo en el Congreso, sino en todo el país. Yo recuerdo lo que fue la marcha del 2015 acá y las calles fueron totalmente desbordadas, no solo de mujeres, aunque sí mayoritariamente, pero también de varones que acompañaron, porque yo creo que dejó estupefacto a la ciudadanía la sucesión de femicidios. Digamos, ese 3 de junio del 2015, ¿qué se le reclamaba y por qué simbólicamente en el Congreso? Bueno, se reclamaban legislaciones que, digamos, tuviera cumplimiento, no, más que las legislaciones, las políticas públicas, porque las legislaciones las teníamos inclusive, la ley 26485 del 2009, la figura de femicidio, o sea, había legislación en relación a las violencias y particularmente porque tenemos que decir que a lo largo de 10 años han ocurrido más de 2.900 femicidios, incluidos un número mucho más reducido también de travesticidio y lesbocidio, ¿verdad? Entonces, por un lado tenemos ese punto de masividad tan importante que recoge toda la experiencia histórica de las mujeres y se manifiesta así con ese grito que traspasó los límites del país inclusive. Sí. Y luego nos encontramos en este panorama. Y ahí vamos a charlar porque justo a mí me toca la imagen de retrocesos. Y pensaba cuando recién hablabas de esta cuestión que surgió orgánicamente, recuerdo yo también en el 2015 a través de Twitter, que era una red social que usábamos mucho, en donde todas las mujeres empezaron a convocar para las 18 horas de ese día, de movilizarnos, de ir vestidas de violeta, de poder generar, ¿no?, esa masividad. Hoy hablamos de retrocesos en estos 10 años y un poco Twitter, que fue quien nos permitió comunicarnos, enterarnos y atendernos, es uno de los principales lugares en donde hoy en día hay un ataque a los feminismos, a las mujeres, una violencia que no tiene precedentes. Estemos hablando de bots o no, de gente paga o no paga, pero donde generalmente desde el presidente hasta todo el gabinete, pasando por la comunidad en general, se da, ¿no?, esta violencia. Vos sabés que yo pensaba en esto de que podríamos decir que este es un espacio privilegiado, este espacio, esta producción, este programa, porque recientemente hicimos un relevamiento desde Red Par y han disminuido tremendamente las columnas, los espacios televisivos, los radiales, los espacios gráficos, los portales, cerrado cuentas de X ahora, ¿no?, antes Twitter, por la agresión a mujeres feministas, a personas de la colectividad, de las disidencias. Entonces, el retroceso que estamos viviendo ahora
es de tal magnitud respecto de lo simbólico, de la construcción de la palabra, de las narrativas, que a lo mejor los vemos plasmado en esos cierres, en la pérdida de fuentes de trabajo de muchas mujeres, de espacios que se han perdido totalmente en el ámbito de los medios de comunicación ni hablar, pero en otros también, y una cuestión que tal vez el punto más alto es habernos dejado sin Ministerio de las Mujeres. Sí. ¿no? Y Como ahí todas las leyes, ¿no?, que estaban dentro, y los programas, Las líneas como la de ley los 144. programas, exactamente. La pérdida de programas no son solamente, y además es muy difícil estar contrarrestando todos los días, explicar por qué en el Estado no todas las personas, no tenemos que estigmatizar en esto de que está todo el mundo siendo ñoqui. O sea, a ver, ustedes están trabajando, son parte del Estado. Yo estoy en una universidad, es parte del Estado. Entonces, esta estigmatización tan marcada, tan cruel, tan virulenta, venida desde las más altas esferas del gobierno nacional, van construyendo narrativas que luego se vuelcan en las redes y a su vez también llegan a instancias de lo físico, porque hay como un discurso que habilita para. Entonces, toda la luz... No se toma dimensión, ¿no? No, de eso no discursivo que penetra, que después se rompan algunos... Se rompe algunos la límites, acción. exactamente. Sí. O sea, el avance que se tuvieron en materia de políticas públicas respecto de las violencias no es obra de tal o cual gobierno X, sino tiene que ver con una lucha, primero muy silenciada del movimiento de mujeres, silenciada porque también tuvimos una dictadura que silenció, y cuando viene la democracia había que darle potencia a la voz por aparición con vida, ¿no?, de quienes habían de quienes todavía en muchos casos están desaparecidos y desaparecidas. Entonces quedó relegada la lucha feminista. Cuando agarra un punto de auge importante en los últimos 10 años, exteriorizando toda esa experiencia histórica y política de las mujeres, nos vuelve este sogazo, ¿no? Otra vez para atrás, eliminando áreas centrales, desfinanciando espacios. De esto también hay que hablarlo, porque no es solo que se desfinancia en el Estado nacional, el hecho de que no bajen programas también repercute en las provincias, porque esos servicios, esa conjunción de recursos humanos, porque había sueldos para pagar, programas con el que se asistía determinadas cuestiones, en el caso de mujeres víctimas de violencia y demás, todo eso quedó restringido. Y esto es importante para la ciudadanía que está escuchando, es menor calidad de vida. O sea, no nos comamos este verso de los ñoquis y todo eso. Pensemos en la ley Brisa. La ley Claro. Brisa plantea un subsidio, una pensión para aquellas infancias que quedan sin su madre, que son víctimas de femicidio, y el padre o la persona a cargo de la que podrían quedar termina tras las rejas, preso. Esa persona, esa infancia, ese joven, esa adolescente queda a la deriva. Y la ley Brisa venía... Obviamente que no suprime y ni suplanta todo lo que requiere de contención, pero venía, aunque sea, a hacer un parche frente venía a reparar, a esa descontención. al menos en alguna medida, la atrocidad de un femicidio, ¿verdad? Entonces, hoy por hoy nos encontramos en una situación realmente muy, muy compleja, muy dolorosa, porque los femicidios no cesaron. No es cierto que bajaron los femicidios como intenta vender la ministra de Seguridad. No es cierto, los femicidios no bajaron y no van a bajar en la medida que se atente contra la perspectiva de género, que es la herramienta que tenemos para poder analizar por qué se producen las violencias, a dónde están las desigualdades. Entonces, si vos tenés una máxima autoridad que te dice que hay que eliminar la perspectiva de género, te está diciendo que a vos no te reconoce con esas desigualdades. Y eso había sido un
un aporte muy importante del movimiento feminista. O sea, esto, a ver, pasamos de dejar de ser mala palabra, de poder decirnos con tranquilidad feministas, a tener que estar cuidando cómo lo decimos, dónde lo decimos, y eso es censura. Sí, tal cual. Eso es censura. Entonces, la verdad que es muy complejo, es doloroso, genera, también moldea subjetividades esto. Porque si a vos te eliminan la educación sexual integral, si te quitan las posibilidades de financiamiento para los programas, si pretenden eliminar el pensamiento, lo que te están haciendo es matando como sujeto con capacidad de construir tu vida con oportunidades y con posibilidades. Sí. O sea, no es este el Estado que yo quiero, no es este. Y escuchando discursos, ayer le compartí a ella en las redes sociales, donde dicen, no, bueno, ya no hay tantos nacimientos, porque la mujer ahora quiere ser profesional, la mujer ahora quiere salir. ¿Dónde está la mujer de la casa? Digo, bueno, esto se comparte en redes sociales, esto se consume, esto se viraliza. Y esto es lo que se está militando, digo, Sí. bueno, ¿dónde volvimos? Volvimos al 1800. Desconociendo que las estadísticas a nivel mundial descendieron la tasa de natalidad, pero obviamente hay que buscar un culpable y ese somos las mujeres. Sí, realmente estamos en la picota, estamos en una situación, parece del medioevo, la verdad, y que yo creo que hoy por hoy un acto fundamental para las políticas que pretende este gobierno es justamente que nos encontremos, que podamos dialogar, que podamos expresar lo que pensamos, que podamos defender aquello que mejora nuestras condiciones de vida. Eso molesta sobremanera. Por eso pasa lo que pasa con las personas que están jubiladas y son reprimidas. Por eso pasa lo del Garrahan, por eso pasa con cada expresión de los artistas, de todo lo que nos pasa cada día, ¿no? Mañana vamos a estar, Moni, en la marcha, así que te agradecemos. Sí. A partir Cuarto, de las Sí, 18 sí. horas, todos y todas invitados a participar de esta marcha por el Ni Una Menos, y que se hace en este día miércoles en consonancia, como recién mencionaba Moni, de los reclamos que se están dando a nivel nacional con el de financiamiento de los residentes en el Garrahan, con la universidad, el CONICET, el INCITAP, todos estos organismos que financian para, obviamente, que se cierren y así, como ella decía, ir matando poco a poco distintos sujetos. Así que apoyamos a los jubilados y mañana con todas estas consignas nos reunimos a las 18 horas en la Plaza Central de cada uno de los lugares de Argentina. Esto se replica en toda la Argentina. Nos despedimos en realidad. Yo ya iba a mandar la pausa. Nos despedimos. Nos volvemos a encontrar mañana a las 18 horas. Adiós. Chau.